Eh, una función, Ya te olvidaste el nombre de las funciones. sí, se me fue el nombre. Funciones algebraicas, en este caso tenemos una expresión cuadrática ahí en ese paréntesis, ¿verdad? Sí. Ya, y en la segunda, por Euler a la X es una función exponencial de base E, que es aproximadamente 2.72, Sí, el número ¿verdad? de... Ajá, el número de... Ya, entonces lo que tenemos que hacer aquí es utilizar cuando vemos una multiplicación, o puedes hacer una de las dos cosas, pero igual a la final te vas a encontrar con la regla del producto. Aquí puedes aplicar propiedad distributiva, es decir, cada término del paréntesis multiplicarlo por Euler a la X, o si no, aplicamos la regla del producto, que es una de las reglas de derivación muy importantes que suelen aparecer. Sí, Ya, es f g. mande. Identificamos cuál es la función f, cuál es la función g, y es f derivada por g más g derivada por f. Ya, pongámosle así, ¿no? Derivada con respecto a X, vamos a ponerle en tu notación, ¿no? Listo. De f de X por g de X, ¿no? Sí. Esto es igual a f' de X por g de X. Y luego sería más f de X por g' de X. ¿Cómo te puedes grabar esta regla? Pues fácil, ¿no? Dices la derivada de la primera función multiplicado por la segunda sin derivar, más la segunda, más la primera función sin derivar multiplicado por la segunda derivada. Por lo general, algunos saben utilizar u o v para denotar estas funciones, pero depende de la notación. Ya, entonces de aquí nosotros tenemos que identificar estas funciones, ¿no? No es que es muy difícil, la idea es que sepamos reconocer aquello. Ya, entonces vamos a ubicar esas funciones, ¿no? Sí, listo. Ya. Entonces, por lo general, como se dice, el orden de los factores no altera el producto. Aquí indistintamente tú puedes llamarle a una f de x y a la otra g de x. A la final vas a tener el mismo resultado. Pero como te dan el ejercicio de esa manera, como tal, la primera función que aparece le vamos a llamar f de x, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Que es la Sí, algebraica. la algebraica. Y g de x sería Euler a la x, ¿no es cierto? Euler elevado a la x. Euler a la x, muy bien. O si no, elevado a la x, como quieras llamarle. Pero por lo general les sabe llamar Euler para siempre que la recuerden porque han de pensar que es una constante y no es así. Ya, entonces ahora lo que necesitamos es derivar a cada una de estas funciones, ¿verdad? Porque Sí. eso en la regla del producto aparece tanto f' de x como g' de x. F' de x, aquí recordando derivadas, sabemos que para una función algebraica de exponente n, el exponente baja a multiplicar Dos y, x. y le restamos 1 al exponente, ¿no es cierto? Sí. Y luego sería menos 2 porque la derivada de x es 1 y la derivada de 8 es 0. Y luego sería g' de x es igual a esa misma función, ¿no? La derivada de Euler a la x es esa misma función. Salvo el Sí. caso de que el exponente sea distinto, por ejemplo, Euler a la 2x, ahí sí te toca derivar primero el exponente, ¿no? O igual, Esta ya cuando es regla solo de la tenga cadena. x, ¿mande? En el caso en el que sea elevado, por ejemplo, a la 2x, así toca hacer la de la cadena. Cuando ¿O esté no? derivado a otra función, ahí aplicamos la regla de la cadena, pero Ya. cuando esté, digamos, Euler a la x, solamente decimos la derivada del exponente con respecto a x multiplicado por la misma función. En este caso, mi a vale 1, ¿no es cierto? Aunque no esté explícito, ¿no es cierto? Sí. Y por eso digo, la derivada del exponente de x es 1, y acá multiplicado por la misma función sigue siendo eso mismo. Pero si acá cambia, por ejemplo, y tengo Euler a la 2x, no es necesario aplicar la regla de la cadena, salvo el caso de que te lo mencionen siempre, porque aquí solamente podrías decir la derivada del exponente multiplicado por esa misma función, ¿no es cierto? Ya listo. Entonces ahí ya tengo todos los elementos para usar la regla del producto. Entonces nos quedaría Entonces, ¿cómo nos quedaría? f' es igual a... Ya, a ver, vamos a poner por acá. Lo que tengo que poner es y', ¿no es cierto? Es lo que me piden encontrar. Es igual a f' de x, que es, bueno, aunque yo puedo simplificar esto, sacar factor común aquí, si es que me conviene dejarlo más simplificado, sería así, ¿no es cierto?
Sí, sería así. Entonces sería 2 por x menos 1 multiplicado por la g de x sin derivar, ¿no es cierto? Y más f de x sin derivar por la derivada de g de x, que sería la misma función, ¿estás de acuerdo? Sí, eso sería la misma función porque, ajá, L a X es derivada de lo mismo. E a la x, su derivada es la misma, entonces multiplicado por f de x sin derivar, me queda la misma función que tenía al inicio. Y si quieres dejar más simplificado, si es que el docente te dice yo voy a calificar que esté más simplificado, puedo sacar factor común Euler a la x, ¿no es cierto? Entonces quedaría Y' es igual a L. 2x menos 2 más x al cuadrado menos 2x más 8, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces ya podríamos terminar el primer ejercicio. Ya, entonces ahí puedo simplificar términos semejantes, ¿no? Sí, Ya, ¿y sería cuánto me dos queda? x con el 2x, Se cancelan sería, por ser términos opuestos, ¿no es cierto? y se cancela. Entonces me queda x al cuadrado más 6, ¿estás de acuerdo? X al cuadrado, sí, porque este es menos 2. Menos 2 más 8 es 6. ¿Ya? Ahí está mi derivada. El orden de los factores no altera el producto. Puedes ponerle este Euler a la x al último y no pasa nada. Pero primero suelen ponerle a la función algebraica y luego la exponencial. O siempre le ponen al último la exponencial y primero las trigonométricas a las que aparecen. Como se vea mejor, porque ahí también saben poner la estética de la matemática. Ya. Entonces, vamos a poner un ejercicio diferente a este, porque este estaba, para mí, parecer, estaba muy fácil. Para ti, ¿qué tal te pareció hasta ahora? Sí, ese estaba bastante fácil, la verdad, en comparación. Ya, entonces cambiémosle y seguimos con el 14. Pongamos otra función que aplique la regla del producto. Sí, bueno, no pongámosle y, cambiémosle letra. Recuerda que siempre se acostumbran a X y Y. Ya, espérame un rato. A ver, la función. Pongamos si S es igual a raíz cuadrada de t más 5t menos 8t al cubo. También te enseñaron las derivadas trigonométricas, ¿verdad? Sí, eso fue una clase de esta semana, creo. Ya digamos si te ponen así, ya, por seno de 2t. Recuerda que debe estar solamente una variable independiente y una dependiente porque estamos hablando de cálculo en una variable, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí lo primero que debes detectar es la variable dependiente, es s, ¿verdad? Y la Sí, esa es la independiente aquí variable sería dependiente. t. Ajá. Haz de cuenta que S es Y y T es X para que no te confundas, pero siempre va a venir dada explícitamente la función para que derives, porque de ahí creo que aparece también la derivada implícita, que no sé si ya la viste. Sí, la derivada implícita ya la vi. Ya, entonces esa sí aparece de otra manera, pero ya te la voy a explicar. Ya. Entonces, ¿qué debo detectar aquí? Sabiendo que voy a utilizar la regla del producto. Primero, aquí sabemos que hay una expresión algebraica, a pesar de que no se vea, porque esta raíz cuadrada de t puedo escribirle como t a la un medio, a pesar de que ya no sería un polinomio, ¿no? Porque si ya dice t a la un medio, aquí no habría un poco de sentido para que sea un polinomio. Aquí hay una función raíz cuadrada sumada y restada con términos algebraicos que sí son parte de un polinomio o un binomio, ¿no es cierto? Sí, ¿Y acá qué función tengo? una función trigonométrica. ¿Y el ángulo cuál es de esta función trigonométrica? 2p. Ya, entonces sabemos que para derivar, entonces la derivada con respecto a t sería, ahora sería de f de t, ¿no es cierto? Por g de t. Aquí va a ser igual, porque recuerda que aquí ya tu variable independiente es t. Entonces te va a quedar la primera función derivada multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función, ¿no es cierto? Sí, esa es la regla. Entonces tú reconoces esas funciones y encuentra la respuesta, por favor, y me envías, ¿ya?
ahora en este momento. Si es que sí sabes cómo derivar las trigonométricas ya, ¿verdad? Sí, 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 Ya, sí. dale, cualquier duda me avises igual. Una consulta, solo para confirmar. La derivada de seno de 2t sería coseno de 2t por 2. Claro, ahí por ejemplo, primero siempre aplicas, bueno, puedes aplicar ahí si quieres la regla de la cadena. Si no, haces la derivada primero del ángulo multiplicado por la derivada de la función. Y en ese caso la derivada del ángulo es 2 multiplicado por la derivada de la función sería coseno de 2t. 2 coseno de 2t, ajá, Ya, listo, soy solo era para confirmar y seguir haciendo el ejercicio. ya. Ya te envié la respuesta. En ese caso, ¿tendríamos que hacer algo más o podemos dejarle ahí como yo te lo envié? A ver, tenemos que tu f es igual a raíz cuadrada de t más 6t menos 8t cubo y g igual a seno de 2t. Siempre pones la constante al inicio. Mi micrófono está apagado por si acaso. En este caso, eh, como tienes escrito ahí, recuerda que g' puedes escribirle como 2 coseno de 2t. Siempre la constante va primero porque se ve feo decir coseno de 2t, 2. Mejor 2 coseno de 2t, ¿no es cierto? Dale, ahorita mismo. Aunque igual el orden de los factores no altera el producto, pero en las constantes siempre pues, suelen aparecer primero. De ahí el procedimiento que tienes, a la S trata de hacerle diferente porque parece 5. Ya, en este momento Ajá. Igual se entendería que hiciste la derivada de S, ¿no? Pero eso sería primero. ya. Entonces, de ahí está bien la derivada, 24t cuadrado por seno de 2t sin derivar. Ajá. Solo sería eso, ¿no? No es difícil si solo aplicas la regla. Listo. Entonces vamos con otro ejercicio. ¿Qué te iba a decir? ¿Te acuerdas una vez que te comenté que una chica iba a ingresar a una clase a ver si es que tú lo permitías? Sí, fue así.
La otra Ya, está. ella, bueno, si es que pregunta algo, igual le contesto, pero solamente quiero porque ella está en otra materia avanzada de ecuaciones diferenciales y quiere full repasar estos temas porque le va a tocar un examen presencial. Sí, no te preocupes. Entonces yo te aviso a lo que ella ingresa, bueno, ya te vas a dar cuenta. Vamos a hacer ahora el ejercicio 14. Nos tocaría, ¿verdad? De la hoja. Sí. Ya, ese tema, no sé si ya lo repasaste, el encontrar la ecuación de la recta tangente. Déjame revisar si tengo esto. Igual con todo, yo te lo enseño aquí para que En podamos. ese caso, tendríamos que primero derivar, ¿o no? No. Si es que Ya, pudiéramos... vamos a explicarlo desde cero y luego vamos con ejercicios más difíciles porque suelen aparecer ejercicios difíciles de este tema. Y dice en el punto 1,4, ¿verdad? Sí, 1,4. Ya, lo que tenemos que hacer primero es, en verdad, si es que este punto pasa por esta función. ¿Qué quiere decirte esto? Que aquí tengo un par ordenado. Mi abscisa es 1 y mi ordenada es 4, o como quieras llamarle. Mi X es 1 y mi Y es 4. Entonces Entonces, podemos... reemplazamos. Cuando X vale 1, vamos a ver si es que vale 4Y. Aquí te queda 8 por 1, ¿verdad? Sí. Y acá sería 1 al cuadrado. Yo sé que es un poco como después de decir, bueno, esos pasos para qué, si ya sabemos que son unas operaciones y luego dividir y ya. Pero sí es importante porque suelen a veces confundirse en signos. Suponte venía un punto negativo o algo por el estilo. 4 es igual a qué? Te queda A arriba 4. 8 y abajo 2, ¿verdad? 4 es igual a 4. 8 dividido para 2 es 4. Entonces sí cumple que ese es un punto que pasa por esta función. Entonces yo sí puedo encontrar la recta tangente sabiendo que este punto existe en esta función. Caso contrario, yo solo pondría de conclusión, el punto no pasa por la función y mejor redefinimos un punto. Por ejemplo, si ya te dan la X, encuentra la Y verdadera. Este es el caso. Porque a veces solo te dan el valor de X y debes encontrar el punto de tangencia. Pero en este caso ya te están dando el punto de tangencia, que es este de aquí. Entonces, como te dicen, ecuación de la recta o de la tangente, como quieras llamar, ecuación de la tangente, pero al final es una recta. Y sabemos que la ecuación de la recta en punto pendiente es así, ¿verdad? Es igual a M. Sí, es así. Ya. Entonces, yo de esta ecuación de la recta tangente sé que mi pendiente es igual a y', es decir, a la derivada de la función. Y de aquí sé que mi y sub 1 es igual a 4 y mi x sub 1 es igual a 1, ¿verdad? Sí, eso sí. Y1 es igual a 4 y X1 es igual a 1. Eso es porque nos dan ya en el punto tangencial. Entonces lo que necesitamos es encontrar m, que es igual a y'. ¿Y qué hago para encontrar y'? En este caso me he encontrado con qué? Con un cociente, ¿verdad? Esto es un cociente, una función racional, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, es un cociente. Es una función racional. Recuerda, todas las funciones racionales tienen la forma de fracción. En este caso, no podrías pasarle a producto. Si quieres pasarle a producto para aplicar la regla del producto para derivar, no hay problema. Pero debería subir todo el x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1. Todo. No x al cuadrado a la menos 1 y más 1 a la menos 1. Eso estaría mal. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ya, hay que entonces subir vamos a todo. aplicar la regla del cociente. Pero vamos a escribirla primero, ¿ya? Ponemos por aquí, regla del cociente para derivar. Sabemos que la derivada con respecto a x, en este caso seguimos trabajando con la nomenclatura de tu docente, de f de x sobre g de x, así sería, ¿verdad? Sí, Es igual a que vamos a tratar casi lo mismo que la regla del producto. En este caso, la derivada de la primera función que está en el numerador multiplicado por la del denominador sin derivar, ¿verdad? sí, por la segunda, Y, la del denominador. y Menos luego sería menos la primera función sin derivar multiplicada por la del denominador derivada, ¿verdad? sobre la función del denominador al cuadrado. Ya, muy bien. Entonces, g de x al cuadrado. Eso ya depende de la forma como esté dada la función y tú ya sabes qué regla aplicar. Entonces, ahora sí reconocemos mi f de x, que sabemos que va a estar en el numerador, que es 8x. Mi g de x es el denominador, ¿verdad? Sí, X al cuadrado más 1.
derivemos, tendremos que f' de x va a ser igual a 8, ¿verdad? ¿Y cuánto Sí. vale g' de x? 2x. Nada más. Ya tenemos los elementos necesarios. Ahora sí encontremos y'. Y' es igual. Tú díctame, ¿ya? Ah, no, siento que estoy acabando de copiarle. Claro, cópiale nomás hasta eso, ¿ya? Ya, ahora sí. Entonces nos Ya quedaría... puedo seguir. Sí, ya puedes seguir. Entonces sería 8x, ¿no? La derivada de f de x multiplicado por x al cuadrado más 1 sin derivar, ¿verdad? ¿No sería solamente 8? Ay, perdón. Estaba viendo arriba. 8, ¿verdad? 8, que es la derivada de f de x multiplicado por g de x sin derivar. Menos, Menos. ahora sí, 8x multiplicado por la derivada de g de x, que es 2x, ¿no es cierto? Sí. Y dividido para x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya, ahora lo que hay que hacer es simplificar, porque yo ya derivé, pero la respuesta debe quedar lo más simplificada posible. Aquí me queda menos 16x al cuadrado y acá más 8x al cuadrado. Eso es como tener menos 8x al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Sí, Me solo que dices me si es ya. que me salté el paso ahí, verás. Aquí hacemos propiedad distributiva, ¿no? 8 por x al cuadrado es 8x al cuadrado. 8 por 1 es 8. Entonces te queda 8x al cuadrado más 8. Y acá te queda menos 8 por 2 menos 16. Y x por x, x al cuadrado. Entonces te queda menos 16x al cuadrado aquí, ¿verdad? Sí. Ya Ah, pongamos. ya, ya. Sí, ya. Ya le hice yo paso por paso y ya me salió la respuesta. Claro, si quieres ponle paso por paso, pero la idea es que, como ahorita me quise saltar un pasito nada más, para ver si lo captaste de una. ¿Verdad que queda así? Sí, verdad que quedas. Ya, ahora, ¿qué más puedo sacar en esa derivada? Yo sé que ya derivé, ya parece que simplifiqué, pero puedo sacar factor común en el numerador, ¿verdad? El 8. Ya, entonces, ¿cómo queda? Te quedaría 8 por 1 menos x al cuadrado, ¿estás de acuerdo? Me avisas si estás de acuerdo. Sí, está al revés, pero sí, sí, sí. Ya le capté. Es que por lo general queda mejor el signo positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Ya. Entonces, ahí ya tengo la derivada. Ahora tengo que evaluar en el punto de tangencia. Y ahí ya tendría mi pendiente, ¿no es cierto? Evaluamos el punto, la función de derivada y con eso tendremos ya la respuesta. Claro, porque mira, esta es la pendiente, pero aquí falta evaluar, ¿no? Porque mi tendría acá, ya reemplazando en mi ecuación de la recta tangente, entonces tendría y menos 4, ¿estás de acuerdo? Entre y menos y sub 1. Sí, es lo que Esto es quedaría. igual a m, pero m debo evaluar en el valor que tengo. Y prima, ¿qué va a ser igual? Como x sabemos que vale 1, aquí te quedaría 1 menos 1, 0, ¿estás de acuerdo? Sí, sí vale. Ujú. Si x vale 1, aquí sería 1 al cuadrado 1. 1 menos 1, 0. Entonces ya 8 por 0 es 0. 0 dividido por algo ya te queda 0. Acá abajo no te va a quedar 0, ¿no es cierto? Acá te va a quedar 2 al No, pero cuadrado bueno, 4, ¿verdad? sí, Entonces te quedas que tu pendiente vale 0. ¿Estás de acuerdo? sí, Igual ahí yo está. sé que no hay que saltarse pasos, ¿no? Podemos primero evaluar en 0 y sabemos que el numerador me va a dar 0. Entonces ya sé que mi pendiente va a valer 0. Entonces sería igual a m, que es 0, por x menos x sub 1, que vale 1, ¿verdad? Esa es la pendiente vale 0, sí, X menos 1. Recuerda que estamos aquí. Esta es mi Pues sería ecuación que, en punto pendiente, que sería mi ecuación de la recta tangente a la función dada, dado en ese punto de tangencia, ¿verdad? sí, Ya. Entonces ahora solo me queda simplificar. Y va a sí es ser cierto. igual. Ese menos 4 pasa como 4 positivo, ¿estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo.
Y 0 por X es 0 y 0 por -1 es 0. Y es igual a 4. ¿Cuál es la opción correcta? La opción número 6. Ya, a ver, vamos a ver si la tenemos por aquí. Recuerda que para obtener una respuesta siempre necesitamos hacer su procedimiento. Y en este caso, si coincide que la ecuación de la recta tangente es y igual a 4. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir al GeoGebra, ¿te parece? Sí, sí, me parece perfecto. Vámonos al GeoGebra, que eso me ayuda más para... Espérame un ratito, déjame cambiar de pantalla acá. Vamos a poner el GeoGebra, déjame un ratito que entre y ya comparto pantalla. Siempre es bueno graficar porque ahí tú te das cuenta que en verdad hiciste bien, si no, no tendría sentido lo que hicimos. Ya, entonces primero escribamos nuestra función. ¿Y igual a cuánto? Y igual a 8x sobre x cuadrado más 1. Ya, ahora ahí está mi función graficada. Ahora pongamos la otra función, y igual a 4. ¿Ya? Y igual a 4 es una función constante, ¿estamos de acuerdo? Sí, y igual a 4 es una función constante. Y recuerda que esa recta tangente va a pasar por el punto de tangencia, mira. 1, 4, si ves. Le top, ajá. Si ves que tiene concordancia, si no le topara, no fuera la ecuación de la recta tangente, no, no fuera la respuesta correcta. Ya, porque de ley tiene que topar en el punto que nos dieron, que es el 1, 4. Ajá. Entonces, Y ah, aquí, ya, perfecto. y aquí está la gráfica, bien bonita esta gráfica, ¿no? Sí, si me das un segundo le puedo tomar la foto y ya Claro, me... tómale foto sin problema. Ya, puedes continuar. Entonces, esa es la idea de esos ejercicios. Ahora vamos al ejercicio 13. Igual podemos seguir haciendo más ejercicios de ecuación de la recta tangente, que es un buen tema. Déjame primero leer el ejercicio 13. Dice, si f de x es igual v de x sobre u de x, considera que la función b de x en la regla de la derivada del cociente tiene un valor constante. ¿Qué dice la regla de la derivada del cociente en ese caso? Ya, vamos a escribir. Vamos a analizar esa pregunta. Es muy importante que todos los ejercicios que vayamos haciendo los pongas mucha atención porque yo puedo cambiarte otros ejercicios. Ya, espera un ratito, le voy a pasar el link hasta eso a la chica porque ya quiere entrar ya. Ya esperemos un rato que se conecte. Hasta eso voy a... que ya va a prender la compu. Dice, bueno, hasta eso vamos voy a abrir el PDF que me enviaste aquí mejor en, en, en WhatsApp. Voy a abrirle en la compu porque estaba viéndolo en el celular. A ver, déjame un ratito. Ahí se ve el PDF. Ah, no, ese ejercicio no, esa no es la prueba. Eso capaz algún rato después en otro semestre te han de enseñar, pero eso pertenece a ecuaciones diferenciales. Sí, creo que cojo después de un par de semestres. Después de cálculo 2 ha de ser, hay que ver, pero bueno. Ya, ahí sí se ve. Ahí sí se ve la hoja de trabajo. Ya, dame un momento que justo andan diciendo una pequeña cosa por acá, una sugerencia de una clase de mañana. Un ratito, dame, solo medio segundo. Sigue nomás.
Ya, amigo, analicemos la pregunta 13 hasta que entre ella, ¿ya? Ya la analicé, pero no entiendo qué es lo que me está pidiendo la pregunta. A ver, ¿qué análisis hiciste? O sea, en caso de que V sea un valor constante, solamente en el caso que sería valor constante se reemplazaría por cero. Ya verás, vas a tener una función constante en el numerador y en el denominador vas a tener una función diferente de una constante. La idea es que al momento de que tú ya tengas una constante como función en el numerador, ya automáticamente tú podrías aplicar la regla del cociente depende de la función. No, ya no podrías aplicar la regla del cociente, ahora podrías usar la regla del producto. O sea, ¿qué dice la regla de la derivada del cociente en ese caso? La regla de la derivada del cociente te dice que nada más le restes esa constante multiplicado por la derivada del denominador y le dividas para el denominador al cuadrado. Y a la final esa expresión se va a simplificar. Entonces, cuando tú tengas una constante en el numerador, lo que va a suceder es que ahora se va a formar una función donde tú puedes aplicar directamente una regla de derivada. Ya no sería un cociente, ahora sería no sé si un producto, llamarle, un producto de una constante por una función. ¿No es cierto? No me queda claro, la verdad. A ver, vamos a aclararlo. ¿Qué tal andar? Y ya estás por ahí, ¿verdad? Bueno, creo que sí nos escucha. A lo que te conectes, bueno, en este momento, bueno, estamos explicando un poco sobre temas de derivadas para un examen. Igual quiero que pongas mucha atención porque sí te va a servir bastante para que sepas algunas situaciones de derivación y más que todo que puedas defender tu examen presencial. Bueno, estábamos analizando la pregunta número 3. Vamos a ir al editor y ahí a escribirla para ver qué sucede, ¿no? Ya pongámosle, no le pongamos la nomenclatura del libro. Ya al final sabemos que, de la pregunta, a la final sabemos que va a dar lo mismo si es que yo coloco acá una constante y acá en el denominador una función, ¿no es cierto? Sí, va a dar lo mismo. Ya. Entonces, aquí se supone que todavía tengo un cociente, ¿no? Y podemos decir que depende de g de x para que en vez de usar la regla del cociente, se pueda usar una derivada inmediata o regla de la cadena. Eso depende de g de x. Es decir, que tú puedes pasar tu función f de x va a ser igual a c por g de x a la menos 1. Eso es por propiedades de funciones, ¿no es cierto? Lo que no quieres tener en el denominador lo subes al numerador, pero cambias el signo, el exponente, ¿verdad? Sí, eso sí lo conozco. Ya, entonces, mira, aquí está la constante que multiplica la función. Ahora ya no es una regla del cociente, ahora sería, puedo extraer a la constante y derivar a la pura función g de x que está elevado a la menos 1, ¿no es cierto? Sí puedes sacarle. Ajá, entonces, ¿qué te dice la regla del cociente? Que en ese caso, si es que tú tienes en el numerador una constante, puedes extraer la constante y derivar la pura función que te va a quedar. En este caso sería así, mira, por ejemplo, yo extraigo la constante c y acá sabemos que tendría 1 sobre g de x, ¿no es cierto? Sí, Y solamente debo derivar esto, ya no sería como aplicar ya la regla del cociente, ya no tendría sentido, ¿por qué? Porque aquí ya sé que tengo un 1, la derivada de 1 es 0, multiplicado por la función de acá sigue siendo 0. Ahora solamente me dedico a derivar esta expresión. ¿Se entiende algo? sí, creo, ahí me quedó mucho más claro. Ya, la idea es plantearlo técnicamente o hablando matemáticamente va a escribirse de otra manera o puede expresarse de otra manera, porque un matemático puro te va a decir otra cosa con esa pregunta, te va a decir algo más técnico, más sofisticado para tu respuesta. Ya, entonces esa sería la idea, que ya no aplico la regla del cociente, ahora se convierte en una derivada inmediata dependiendo de g de x, o en este caso, como está en el ejercicio, dependiendo de u de x. Perfecto. Gracias. Vamos. Sí. Ya, entonces ahí podríamos poner ejemplos.
Vamos a ver qué es incorrecto en el ejercicio 12. ¿Qué es incorrecto en la siguiente expresión? Andari, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas? Hola, sí. Ya, bueno, cualquier duda que tengas, igual hazla ya. Ahorita voy a explicar algo muy importante del ejercicio 12 que corresponde a derivadas. Ok. Tu micrófono está apagado. Queremos saber qué es incorrecto en la expresión 12, ¿verdad? Bueno, primero Aquí nos dan sería una función. correcto en que sería de aplicarse la regla del producto y lo que está haciendo es ir derivando a cada una de ellas inmediatamente. Ya, y es igual a x al cubo por x a la quinta. Y de y de x lo que hace es multiplicar solamente las derivadas, ¿verdad? Ujú. Solo saca la derivada. Ya, y nos dicen cuál es la derivada correcta. Mira lo que pasa aquí. Decía que y era igual a x al cubo por x a la quinta, ¿verdad? Sí, por x a la quinta. Ya. Lo que estaba incorrecto ahí es que aplicó la regla del producto, pero hizo mal. Derivó a cada término y lo multiplicó cada una de sus derivadas. Pero vamos a hacer primero dos cosas. Regla del producto para derivar. Esa ya sabemos, sino que la voy a anotar para que se quede claro y ella lo vaya anotando también. Y' es igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Qué sucede aquí? ¿No es cierto? Ya tenemos una función con respecto a x y acá una función igual con respecto a x. Dos funciones diferentes. En este caso, esta es la regla del producto para derivar. La derivada del primer término por el segundo sin derivar más el primer término sin derivar por el segundo derivado. Ya, una de dos. ¿Aplicamos la regla del producto para derivar o aquí es notorio que puedo primero simplificar? Vamos a hacer la simplificación. Se supone que tengo mismas bases multiplicándose, pero diferentes exponentes. Entonces aplicamos una de las propiedades de exponentes, ¿no es cierto? Exponentes de misma base, cuando se multiplican, ¿qué pasa? Es uno. Entonces tengo 3 más 5, ¿no es cierto? Y es igual a x a la 3 más 5. Entonces mi y va a ser igual a x elevado a la 8, o x a la octava. Entonces, la derivada que estaba proponiendo ahí estaba mal porque se supone que quería aplicar la regla del producto. ¿Qué hizo? La derivada del primer término está bien, 3x al cuadrado, multiplicado por la derivada del segundo está mal, porque la regla del producto te dice la derivada del primer término por el segundo sin derivar, ¿no es cierto? Sí. Y luego faltaría más procedimiento ahí. Entonces, si es que yo derivo directo, espera, me deja conectar la compu que se descarga. Si es que yo derivo directo, sé que me va a quedar qué cosa, y' igual a qué. Cuando tengo x a la octava para derivar esta función, ¿no es cierto? Bajo el exponente a multiplicar, le multiplico por la misma función y le resto 1 al exponente, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí me queda que y' es igual a 8x a la séptima, ¿verdad? Sí, ese es el resultado que sería. Usando la regla del producto, seguimos tratando con esta misma función de acá, ¿no es cierto? Para que pueda existir la regla del producto, debo tener dos funciones, ¿sí o no? Sí, debemos usar la del principio. Entonces, f de x sería igual, en este caso, a x al cubo. Y mi g de x va a ser igual a x a la quinta, ¿verdad? Aquí, como mencionaba, no importa el orden cuál tomes de f de x o cuál sea g de x. Pude haber tomado f de x, x a la quinta o g de x, x al cubo. A la final recordamos que el orden de los factores no altera el producto, también en la derivada pasa lo mismo, ¿no es cierto? En la derivada de un producto. Entonces, f' de x, ¿a qué es igual? 3x cuadrado. Ya baja el exponente a multiplicar y le restamos 1 al exponente con su función. Y g' de x, 5x elevado a la cuarta. 5x elevado a la cuarta. Ahora sí apliquemos la regla del producto para derivar que está acá. Recordando que y es la variable dependiente y x la independiente, entonces y' es igual a ¿qué? 3x cuadrado A la por derivada del primero, x de la elevado a la primera quinta. función, por la segunda sin derivar. ¿Cuál es la segunda? X a la quinta. Más
Sería la primera x al cubo por 5x elevado a la cuarta. La primera función sin derivar por la segunda derivada. Ahora simplifiquemos. Y' de x es igual a 3x al cuadrado por x a la quinta. Aquí pasa lo mismo. Exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Queda x a la séptima, ¿verdad? Sí. Y acá sería más 5x a la séptima también, ¿verdad? Sí. Porque exponentes de misma base, aquí primero extraigo el 5 y x al cubo por x a la cuarta me queda x a la séptima. Como veo que son términos semejantes, los puedo sumar a sus constantes o coeficientes. 3 más 5 es 8 y conservo la parte variable, ¿no es cierto? Ajá, nos quedé la misma respuesta. Y nos queda de los mismos, de las dos formas nos da la misma respuesta. Siempre nos tiene que coincidir. Caso contrario que no coincida es porque algo hicimos mal. En este caso, porque esta función es muy simple, pero yo pude haber puesto otras y ahí es un poquito tedioso. Entonces, con este ejercicio no hay preguntas, ¿verdad? Estaba muy sencillo. No, no hay preguntas. Ya, entonces vamos a continuar con el mismo PDF y seguimos viendo. ¿Y tú, Andari, algo que quieras preguntar o hasta ahí vas entendiéndole un poco a la situación de estas derivadas por la regla del producto o si no puedes simplificar en el caso de que tengas dos mismas funciones? Sí, eso sí, sí logré entender. Ya, entonces vamos al otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 11. Si y es igual a x al cubo más 3 a la x, también nos piden encontrar y'. Ese ejercicio también es simple, yo lo sé, pero vamos a explicarlo, ¿ya? Y es igual a x al cubo. Sí se está viendo el editor, ¿verdad? Se está viendo el editor, ajá. Listo. Aquí tenemos una suma de dos diferentes funciones. En este caso, una algebraica de exponente 3 y tenemos una función exponencial de base a donde mi a es igual a 3. Entonces, recordando las reglas de derivación de cada una de estas funciones, pongamos acá, ¿ya? Igual hay que tomarlas en cuenta siempre. Cuando se complican los ejercicios es otra cosa. Reglas de derivación, en este caso, recordamos siempre la derivada con respecto a x de una función x elevado a un exponente n. Para derivar, ¿qué pasa? La n baja a multiplicar, le multiplico por la misma función con su exponente restado 1, ¿verdad? Sí. Y para la derivada de una función de este tipo, derivada con respecto a x, de una base a elevado a una x, por eso sería función exponencial, porque mi variable, la cual yo quiero trabajar, está como exponente. Esto va a ser igual a la misma función multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es a. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí estamos de acuerdo. Ya, estas fórmulas vamos a utilizar entonces para este ejercicio, pero primero recordemos algo. Como tengo una suma en la función, entonces la derivada de la suma de una función es igual a la suma de las derivadas. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, y' va a ser igual a la derivada con respecto a x de x al cubo más la derivada con respecto a x de la otra función que es 3 elevado a la x, ¿verdad? Ujú. Entonces, mi y', o también le puedo escribir como el diferencial de y con respecto a x, es igual. Aquí, entonces, mi n vale 3, baja a multiplicar y le resto 1 al exponente, entonces me queda 3x al cuadrado, ¿de acuerdo? 3x al cuadrado, sí. Y acá, entonces, me quedaría más esta misma función, 3 a la x, multiplicado por el logaritmo de, ¿qué valor? 3. 3 es mi valor de a, ¿verdad? Esa es mi base. Aquí no vayan a hacer lo siguiente. Decir que sale el 3 como factor común y me quedaría x al cuadrado más 1 a la x por logaritmo de 3. Eso es incorrecto. Este 3 que aparece aquí como constante no es lo mismo que este 3 elevado a la x. Esto es una función, esto es una constante. Esta no es una función constante, esta es una función exponencial, ¿no es cierto?
Sí, es una función exponencial. No hay cómo- Entonces, esto que escribí acá nunca se les vaya a ocurrir escribir porque eso es incorrecto. No puedo sacar factor común al 3 que está elevado a la x porque eso es una función y no tiene compartimiento. Si es que acá estuviera 3 a la x, estoy de acuerdo, saco 3 a la x como factor común. O si acá estuviera el 3 nada más, ahí sí saco factor común 3. Pero esto de acá no es cierto, lo que ahorita puse. Eso es solamente para hacerles notar que pueden ocurrir errores algebraicos porque los estudiantes no recuerdan ciertas cosas y siempre se van a lo más fácil. Ven un 3, dicen, se están repitiendo, entonces saquémosle factor común, ¿no es cierto? Sí, puede ser un error que puede pasar, pero hay que evitar. Ya, entonces mi respuesta queda ahí. Nada más, es una función sencilla de derivar. Esto, Pero, mande, sí, este estuvo bastante fácil el ejercicio. Sí. aumentémosle el nivel, ¿ya? Ya, de una. Más. A ver, inténtale hacer ese. Ya lo intento hacer en este momento. Dale. Ya, entonces tenemos que derivar esta función. ¿Qué tal vas, Alejandro? Ya te estoy enviando ahorita la Ya, resolución. igual tú, Andari, por si acaso ya cópiala para que podamos explicar. Es algo parecido al anterior, solo que primero hay que reescribir a la función. A ver, vamos a revisar. Primero reescribes a la función. Ya.
Ya, verás, tu respuesta no es que esté del todo mal, pero sino que hay algo muy importante que te olvidaste. Vamos a reescribir primero la función. Vamos a ir todos iguales, ¿ya? Vamos a ir que y es igual, ¿no es cierto? Que en vez de escribir en este caso el índice de la raíz, ¿cuánto vale? X 8, ¿verdad? elevado a... Ajá. Este es el índice de la raíz. Acá tengo x a la menos 2. Esto puedo escribir de forma exponencial. Mi base es x y escribo acá a la menos 2 elevado a la 1/8. ¿Por qué hago esto? Porque sé que esto de aquí adentro también puede estar elevado a la 1. Pero primero hay que hacer ordenados. Si le pongo en paréntesis, sé que está el exponente 1 acá, porque la final potencia de potencia sigue menos 2 por 1, sigue siendo menos 2. Pero sino que para hacerle notorio, al momento que yo le paso a forma exponencial, x a la menos 2 debe estar dentro del paréntesis y en vez de la raíz ahora sería 1/8, ¿no es cierto? X a la menos 2 elevado a la 1/8. Y luego más 5 elevado a la 2x, le paso tal como está. Ahora, aquí sí aplico lo que se aprende en álgebra básica, ¿no? Potencia de potencia. Entonces multiplico los exponentes, ¿no? Menos 2 por 1/8 sería menos 2/8. Y simplificando, sacando mitad en el numerador y en el denominador, te queda lo que tú tenías, menos 1/4, ¿verdad? Sí, después de hacer la simplificación. Más 5 elevado a la 2x. Ahora sí, aplico. La suma de una derivada es igual a la suma de las derivadas, ¿no es cierto? Porque eso es lo que necesito hacer, derivar esta función. Entonces tendría que y' es igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De x a la menos 1/4, que es la primera función que aparece, más la derivada con respecto a x de 5 elevado a la 2x. Entonces, derivemos la primera función. Y' va a ser igual a ¿qué? Recordamos que como es una función algebraica, el exponente baja a multiplicar. ¿Cuál es el exponente, Andari? Menos Aquí en x a la menos 1/4, ¿cuál es el exponente? sí. Sería uno, pues. Este es el exponente de x, ¿no es cierto? Todo esto, menos 1/4, ¿estás de acuerdo? Todo lo que tiene arriba el de x es el exponente. Entonces, Por eso. Por mande. por eso. Ya. Entonces, para derivar esto, el exponente baja a multiplicar, ¿no es cierto? Tendría menos 1/4 por x elevado al mismo exponente, pero ahora le resto 1, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me queda menos 1 menos 1/4? Menos 5/4, ¿no es cierto? Ahora, aquí esto ya está derivado. El problema es acá, 5 elevado a la 2x. Ahora aquí el exponente ya no es solo x, ahora es 2x. Tengo dos caminos, o hago la regla de la cadena para derivar esta función, o aplico la regla de la potencia para derivar. ¿Qué te dice la regla de la potencia para derivar? En este caso, sería la derivada del exponente, en este caso, la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. Ya, 2. Y ahora sí, por la misma función, vamos a ponerle un punto, que signifique multiplicación, pero déjame ponerle en el medio ese punto. O si no, pongámosle un paréntesis. 2 por la misma función, ¿no es cierto? Porque eso decía la derivada de una función exponencial de base a, ¿no es cierto? ¿Cuál es la base? 5. Entonces sería multiplicado por logaritmo de 5. ¿Qué es lo que te faltó? Te faltó este 2 de aquí, ¿verdad? Sí, eso. Ya, pero la respuesta puede quedar de otra forma, de miles de maneras puede quedar. Como a nosotros no nos gustan los exponentes negativos aplicamos otra propiedad de exponentes, ¿no? Como está arriba en el numerador como x a la menos 5/4, puede bajar al denominador como x a la 5/4, ya se hace positivo el exponente. Eso por propiedades de exponentes. Ahora mira otra cosa importante. Más 5 elevado a la 2x multiplicado por logaritmo natural de 5 al cuadrado. ¿Es válido hacer eso? Sí, porque es un logaritmo. Ajá. Sí, 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 es una propiedad de los logaritmos que como si estuviera como exponente y como bajarlo.
Ajá, por ejemplo, yo le pongo acá este 2. Propiedades de logaritmos. Esas propiedades también hay que repasar, ¿no? Este 2 que está multiplicado al logaritmo de 5 puede, por propiedades de exponente, pasar como exponente del 5, ¿no? 5 al cuadrado. Y entonces aquí me quedaría 25. Todas esas propiedades de exponentes van a ser importantes porque, por ejemplo, en tu respuesta, suponte te ponen opción múltiple y no ves el 2 logaritmo de 5 por 5 a la 2x y te olvidaste de las leyes o las reglas de logaritmos y no ves esta respuesta. Tú ves esta respuesta y dices, no, pero está mal, falta el 2 o el docente se equivocó, ¿no? Puede pasar, ¿verdad? Sí. Ya, entonces esta sería una de las formas de escribir la respuesta, pero también sabemos que x a la 5 cuartos, recordando que 4 en este caso sería el índice de la raíz y 5 el exponente de x, entonces tendría raíz cuarta de x a la quinta, ¿verdad? Sí. Si ya está abajo ya podemos usarlos. Ya, esta sería una de las formas de la respuesta. Si es que tú no le quieres ver al signo menos primero, entonces este podrías ponerlo acá y al 5 a la 2x por logaritmo de 25 primero. Y ahí se ve mejor. Por ejemplo, y' es igual a 5 a la 2x por logaritmo de 25 y menos este factor de aquí. Y esa es la derivada. Igual podemos comprobar en GeoGebra la respuesta para derivadas. ¿Qué haces? Primero dibujas tu función original y luego pones la derivada. Por concepto de definición de derivadas, ¿qué te dice? Que es una recta tangente a la curva, ¿verdad? La derivada es una recta tangente a la curva. ¿Y tiene qué gráfica? Podemos graficarle si quieres. Vamos a graficar. Aquí x a la menos un cuarto es como tener 1 sobre x a la un cuarto, ¿verdad? Para graficar. Necesitamos graficar esto y necesitamos graficar la derivada. Vamos a ver qué pasa en la gráfica, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por aquí debe estar. Ya, a ver, vamos a ver el GeoGebra. A ver, ¿cuál era la función? Y igual a 1 sobre raíz cuarta de x, ¿no es cierto? Sí. Así, ¿verdad? Y luego, ¿qué más? 1 sobre raíz cuarta de x. Más 5 elevado a la 2x. X a la un cuarto es lo mismo que raíz cuadrada, raíz cuarta de x. Ya, ahí está mi función, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi derivada? Que va a ser otra función. ¿Cuál es la Sería derivada? 5 elevado a la 2x por el logaritmo natural de 25 Por el logaritmo natural de 25, ¿ya? menos Menos, un cuarto por raíz de 4, 5, x elevado a la 5. raíz cuarta de x a la quinta, ¿verdad? Sí, eso también se puede expresar así. Ya, miremos la gráfica. La gráfica verde es la función original y la roja es la derivada. Se supone que es una recta tangente a la curva, así sería, ¿no? Y en este caso sí se cumple. Mira que se están tocando las dos funciones. No es necesario que tenga una sola forma, pero tú puedes ver el concepto de derivada y se supone que debe ser tangente a la curva dada. En este caso mi curva es 1 sobre x a la un cuarta más 5 a la 2x. Y se topan en algún punto. Debe existir aquello. Por eso también el concepto de ecuación de la recta tangente. Tú sabes muy bien que existe un punto tangencial y sabes que debe topar en algún punto, ¿no es cierto? Sí, Entonces, cuando ves que tu derivada topa a la función original, tu respuesta está bien. Pero si es que esa curva se aleja, digamos, cambiémosle el valor, pongámosle x a las 7 cuartos, pongámosle aquí, a ver qué pasa. Ahí le cambié. Y ahora ya no tiene la curva roja la misma forma que antes. No sé cuál es la diferencia ahí que le notas, pero no es lo mismo que tener 7 cuartos que 5 cuartos.
Como que se mueve un poquito para la izquierda en 5 cuartos. Pero Sí. mira, aquí está el punto de tangencia. Por ejemplo, aquí está entre la curva, el punto, digamos en este caso sería un punto de inflexión de la curva verde. El punto de inflexión que está aquí, no sé si está en el cursor. ¿Se ve el cursor, la manito? Sí, 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 se ve la manita, el cursor. Ahí está topando la derivada a ese punto de inflexión. Pero con el 7 cuartos ya se aleja de esa expresión. O sea, hay que ver la forma de cómo queda expresada la gráfica cuando tú derivas y le topas con la función. Mira, por ejemplo, con 7 cuartos ya se alejó de ese punto. Ahora se hizo un poco más a la derecha, pero no está topando el punto de inflexión de la función. Veamos con otra función, verás. Por ejemplo, vamos a borrar aquí con la gráfica una función que sea más evidente. Voy a borrar estas dos de aquí. Por ejemplo, yo escribo y igual a x al cuadrado. Su derivada sabemos que es 2x, ¿no es cierto? Mira, ahí se ve más claro, ¿no? La derivada es la Sí, recta tangente a la curva, ¿no es cierto? ¿Sí o no? sí, Y mira, en esta gráfica ya es más evidente. Mira, hasta topa con el punto de intersección de la función original, que es una parábola. Y acá también topa en otro punto, si ves. Acá tengo cuando x vale 2, y vale 4. Entonces sé que mi derivada está bien. ¿Estás de acuerdo? sí, estoy de acuerdo. En ese gráfico ya se puede ver mejor la recta. Ahora veamos otra, verás. Por ejemplo, y igual a x al cubo. Y acá pongámosle 3x al cuadrado. A ver, déjame borrar primero las gráficas porque no me permite editar así nomás. Y igual a x al cubo y acá pongamos y igual a 3x al cuadrado. Igual si ves que hay un punto de tangencia ahí, En el cero, 0,0, ¿no es cierto? Ese sería el punto de tangencia. ¿Estás de acuerdo? estoy de acuerdo. Cuando x vale 0, y vale 0. Si es que yo ponía otro valor, digamos que yo puse que mi derivada es 3x, veamos qué pasa. Hay que ver el punto de tangencia. Igual se va a cumplir que 0 es 0, cuando x vale 0, y vale 0. Pero si yo solo pongo 3, ahora ya no hay un punto de tangencia. Ahí ya no se ve. Por ejemplo, yo dije que mi derivada es 3 y está mal, ¿sí ves? Porque es la recta tangente a la curva. Y en este caso me da una función constante, pero no es evidente que hay un punto de tangencia, porque aquí no corta el eje y el eje x. En el anterior sí estaba expresado cuando tenía x al cuadrado y 2x y cortaba los dos ejes, ¿no es cierto? Cuando estaba bien la derivada, sí. Ya. Entonces, bueno, aquí se puede representar gráficamente y ver esas expresiones. Ahora sigamos con el PDF de los ejercicios. A ver, ¿dónde estaba? El número A ver, 10 más. espérame, algo está pasando. Veamos el PDF. Estamos por aquí. Ay, no, ese no es. El que se llama hoja de trabajo. Ya se perdió la hoja de trabajo. Ah, no, aquí está. Ya, ahora veamos este límite, ya a ver qué pasa con este ejercicio. O quieres seguir con derivadas primero. Em, sigamos con derivadas. Bueno, no, mejor sigamos con este límite que es la hoja de trabajo. Verás, dejémosle pendiente este 10. Sigamos viendo derivadas. Este 10 igual lo vamos a hacer, no te preocupes, sí lo vamos a hacer. Ya mira lo que te dice el ejercicio 9. ¿Qué dice? La gráfica de la función y igual a 2x más 4 seno de x tiene alguna tangente horizontal en el intervalo 0 menor que x y menor o igual que 2pi. De ser así, ¿en dónde la tiene? ¿Cómo hacemos eso? Grafiquemos la función a ver qué tal, qué nos sale, ¿ya?
¿qué dice la función? Y igual a 2x más 4 seno de x. no se quiere graficar. A ver, vamos. Y igual a seno de x. Creo que esta no permite graficar ese tipo de funciones. Pongámosle acá. Y igual a 2x más 4 seno de x. Se debería graficar y no le grafica aquí, qué raro. Bueno, a ver, dejémosle un rato pendiente ese ejercicio también hasta verle qué pasa con el GeoGebra, porque ponernos a graficar a mano no pega ahorita, ¿no es cierto? Sí, no se va a hacer. Ya esta es una aplicación, esta no la veamos todavía, porque dijiste que aplicaciones todavía no ves, ¿verdad? No, aplicaciones todavía no veo. Ya verás, hagamos el ejercicio 5. ¿Qué te dice? Determine la derivada 998ª de seno de x. ¿Cómo harías eso sin necesidad de estar calculando 998 veces la derivada de seno de x? Determine. No, no se me ocurre ninguna idea. A ver, vamos a poner por acá. Derivada 998ª con respecto a x, ¿no es cierto? Seno de x. Primero sabemos que y', es decir, la primera derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de seno de x es coseno de x siempre, ¿no es cierto? Si la derivada de seno de x es siempre coseno de x. Su segunda derivada es igual a menos seno de x, ¿no es cierto? Sí, porque sería la derivada de coseno de x. Ahora nos interesa solamente las derivadas pares. Por ejemplo, aquí la derivada que me piden es par, termina en 8, ¿no es cierto? Sí, es par. Entonces, si yo quiero encontrar la cuarta derivada, que le voy a escribir de esta manera, esta es otra manera de expresar derivadas. No es que eso signifique ya la cuarta. Cuando está en paréntesis es porque significa derivada. Derivada número 4. Cuando derivo otra vez aquí sería seno de x, ¿estás de acuerdo? En los pares siempre va a ser, no. Ya sí, sí, sí estoy de acuerdo. Se va alternando. Por ejemplo, en la segunda derivada es negativa el seno. En la cuarta derivada es positiva. En la sexta debería ser negativa. En la octava otra vez vuelve a ser positiva. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Vamos a ver la sexta derivada. La sexta derivada, por obvias razones, debe ser menos seno de x, ¿no es cierto? La sexta, sí. Si es que la anterior era positiva, esta es negativa. Ujú. Y entonces la octava derivada es Es positiva, ¿no es positiva. cierto? Ujú. Entonces, esta derivada que me están pidiendo, seno de x, ¿es positivo o negativo? Es positivo. Por el exponente 8, ¿no es cierto? Ya solo con ese nos damos cuenta, porque sabemos que esta derivada es cíclica. Se repite senos y cosenos, senos y cosenos. Verás, Andrei, por ejemplo, tú tienes la función seno de x, ¿no es cierto? Le derivas una vez, sabes que su derivada por regla es coseno de x. Encuentras la segunda derivada. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Vuelves a derivar esa función enésimas veces y bueno, como en este caso nos piden una derivada par y el exponente es el que termina es 8, ya tenemos la respuesta que va a ser seno de x. O sea, en vez de estar haciendo todo este procedimiento, solamente puedo decir si la derivada de seno de x cuando el exponente es par de la derivada pedida se intercala o... ¿Cómo le podríamos poner en vez de intercala? Se
Ok. En este caso lo que hay que ver es qué cosa. Por ejemplo, la segunda derivada, en la sexta derivada y en la décima derivada, ¿qué signo tiene seno de x? Perdón, ¿puede repetir? En la segunda derivada, en la sexta derivada y en la décima derivada, ¿qué signo tiene seno de x? Negativo. Ya. Entonces, hay que ver desde cuándo se intercalan, ¿no es cierto? Porque en la segunda derivada lo que tenemos era coseno de x, ¿no es cierto? Si no, en la segunda no. Ajá. La segunda sería menos seno de x, ¿no es cierto? Porque si la primera derivada es coseno, la segunda sería menos seno, ¿verdad? Sí. Entonces se van alternando. Segunda derivada, menos seno de x. Cuarta derivada, seno de x. Sexta derivada, menos seno de x. Octava derivada, seno de x, ¿no es cierto? Sí, de Ya. acuerdo. ¿Y qué pasa si me piden la 48ª derivada?